¿Puede el éxito monumental en el mundo corporativo comprar la redención por los pecados del pasado, o hay deudas que solo se pagan con el alma? Esta es la pregunta que acecha en las sombras de los rascacielos de cristal, donde hombres poderosos creen que pueden reescribir la realidad con una firma, olvidando que el destino tiene una memoria implacable y a menudo cobra sus facturas de las formas más inesperadas y dolorosas. Alejandro Vargas era el epítome de ese poder distante y frío, un hombre que había esculpido su imperio, Omnicorp Global, con una eficiencia despiadada que rozaba la crueldad. Desde su oficina en el piso 50 de la torre más alta de Ciudad de Espejos, observaba el mundo como un tablero de ajedrez donde las personas eran meros peones sacrificables en pos de un beneficio trimestral mayor. Su vida estaba cronometrada al segundo, su entorno purificado de cualquier emoción humana desordenada, y su fortuna personal superaba los 9 cifras, una barrera que utilizaba para aislarse de la realidad mundana del resto de la humanidad. Para Alejandro, la vulnerabilidad era una enfermedad, y la empatía, un defecto de fabricación que él había logrado extirpar quirúrgicamente de su carácter años atrás. Aquella mañana de martes, el engranaje perfecto de Omnicorp sufrió una fricción inesperada. Elena Rojas, su asistente ejecutiva y la única persona capaz de anticipar sus pensamientos antes de que él los formulara, no se presentó. Elena era una máquina de eficiencia, silenciosa, una mujer de origen humilde cuya ética de trabajo era inquebrantable, y su ausencia, justo días antes de la fusión corporativa más grande de la década, valorada en $500 millones, no era solo una molestia, era una afrenta personal. Alejandro sentía que el universo conspiraba contra su agenda, y su incapacidad para contactarla telefónicamente solo alimentaba una furia narcisista que confundía con preocupación profesional. Impulsado por una mezcla tóxica de arrogancia, controladora y una extraña intuición que no quería admitir, Alejandro tomó una decisión inaudita. Iría a buscarla personalmente. Subió a su sedán alemán blindado, una bestia de ingeniería de lujo que costaba más que el edificio entero donde vivía su asistente, y ordenó al conductor dirigirse a los suburbios del sur, una zona de la ciudad que él solo conocía por los informes de criminalidad o las noticias sobre huelgas laborales. A medida que el vehículo se deslizaba fuera del distrito financiero, el paisaje urbano se transformaba dramáticamente, como si estuviera cruzando una frontera invisible hacia otro país. El barrio de San Judas lo recibió con una bofetada sensorial de realidad cruda. Las calles estaban llenas de baches que su suspensión neumática apenas podía suavizar. El aire olía a comida callejera frita y desesperación estancada, y los edificios de hormigón gris parecían inclinarse bajo el peso de años de negligencia municipal. Alejandro observaba a través de los cristales tintados, con una mezcla de repulsión antropológica y superioridad moral, juzgando a los transeúntes por sus ropas desgastadas y sus rostros cansados, convencido de que su pobreza era simplemente una falta de ambición, una debilidad que él despreciaba profundamente. El coche se detuvo frente a un bloque de apartamentos de 4 pisos, cuya pintura descascarada revelaba capas de colores pasados, como cicatrices de una batalla perdida contra el tiempo. Alejandro bajó, sintiendo cómo sus zapatos de cuero italiano de $1,200 tocaban un pavimento agrietado y sucio, una sensación que le provocó un escalofrío de disgusto físico. Subió las escaleras estrechas y mal iluminadas, cada paso resonando como una intrusión en un mundo al que no pertenecía, hasta llegar a la puerta 3B, donde golpeó con la autoridad de alguien acostumbrado a que las puertas se abran inmediatamente. Elena abrió la puerta, y la visión de ella casi desarmó la furia preparada de Alejandro. Estaba pálida, con
Ojeras profundas que delataban una fiebre alta, envuelta en una bata de lana sencilla que la hacía parecer mucho más pequeña y frágil que la ejecutiva impecable de la oficina. Sin embargo, incluso en su enfermedad, había una dignidad silenciosa en su postura, una rectitud en su columna vertebral que no cedía ante la imponente presencia de su jefe en el umbral de su modesto hogar. No hubo disculpas efusivas, solo una mirada de sorpresa contenida y una espera paciente a que él hablara. Alejandro, recuperando su compostura de tiburón corporativo, ignoró su estado físico y entró sin ser invitado, su presencia llenando instantáneamente el pequeño salón que servía también como comedor. Sus ojos escanearon el lugar con desdén crítico. Muebles de segunda mano, limpios pero desgastados, estanterías hechas con tablones de madera barata y una pequeña televisión antigua que parecía una reliquia. Vio su ordenador portátil de trabajo sobre una mesa de fórmica y se dirigió directamente a él, ladrando órdenes sobre los archivos de la fusión que necesitaba desesperadamente, como si ella fuera un electrodoméstico defectuoso que necesitaba una patada para funcionar. Elena, esta negligencia es inaceptable. Tengo a los inversores japoneses respirándome en la nuca y tú decides tomarte un día libre sin avisar. ¿Tienes idea de cuánto dinero está en juego por tu falta de profesionalismo?, espetó Alejandro, su voz retumbando en las paredes delgadas del apartamento. Mientras hablaba, notaba cómo el ambiente del hogar, aunque pobre, tenía una calidez extraña, una sensación de vida vivida que contrastaba dolorosamente con el frío minimalismo de su propio ático de lujo. Si estás disfrutando de esta historia llena de tensión y giros inesperados, te invito a darle un like a este contenido y a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras futuras narraciones dramáticas. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias que tocan el corazón y desafían la mente. Fue entonces cuando ocurrió el catalizador del desastre, un sonido proveniente de una habitación contigua, el chirrido inconfundible de una puerta vieja abriéndose tímidamente. Alejandro, con los nervios a flor de piel por la presión de la fusión y la incomodidad del entorno, se giró bruscamente hacia el sonido, listo para reprender a quien quiera que estuviera interrumpiendo, asumiendo que era algún vecino entrometido o quizás una pareja inoportuna de Elena que complicaba aún más la situación. ¿Quién más está aquí, Elena? Espero que no hayas estado compartiendo información confidencial con nadie, acusó, su paranoia corporativa tomando el control. La puerta se abrió por completo y un niño emergió lentamente, deteniéndose en el umbral como un ciervo paralizado por los faros de un coche. Tenía unos 10 años, vestía una camiseta de fútbol descolorida y unos pantalones de chándal que le quedaban ligeramente cortos, y sostenía un libro de texto contra su pecho como un escudo protector. El niño miró primero a su madre enferma con preocupación y luego dirigió su atención al hombre extraño e imponente que llenaba su sala de estar con gritos y una energía agresiva. Alejandro estaba a punto de preguntar con impaciencia quién era el niño, cuando el chico levantó la vista y sus miradas se encontraron. El tiempo, ese tirano que Alejandro creía controlar, se detuvo por completo en ese instante, congelando el aire en sus pulmones y deteniendo el latido de su corazón. Los ojos del niño no eran simplemente verdes, eran de un tono esmeralda intenso, vibrante y extremadamente raro, con un patrón de iris específico, casi hipnótico, que Alejandro solo había visto en un lugar en toda su vida, cada mañana en su propio espejo. La revelación golpeó a Alejandro con la fuerza de un tren de mercancías, una colisión física y psicológica que lo dejó tambaleándose sobre sus costosos zapatos. Su mente, normalmente una computadora de procesamiento rápido, colapsó bajo el peso de una memoria
que había enterrado bajo capas de éxito y negación durante una década. Recordó el Bar Azul, un establecimiento de lujo cerca del distrito financiero que frecuentaba hace 10 años, y a una joven camarera, vivaz y hermosa, llamada Elena, con quien tuvo un romance tórrido y breve durante un verano particularmente estresante de adquisiciones hostiles. Las piezas del rompecabezas, dispersas por el tiempo y la indiferencia, se ensamblaron instantáneamente en una imagen horrorosa de su propia cobardía. Recordó cómo, cuando la relación se volvió complicada y ella mencionó la posibilidad de un embarazo, él había reaccionado con el pánico de un hombre que ve amenazada su libertad y su ascenso. Recordó el cheque por una suma considerable pero insultante que dejó en su mesita de noche mientras ella dormía y cómo había huido de la ciudad durante meses, borrándola de su vida como si fuera una línea errónea en un balance contable. El silencio en el apartamento se volvió ensordecedor, roto, solo por la respiración agitada de Alejandro, quien miraba alternativamente al niño, una copia en miniatura de sus rasgos más distintivos, y a Elena. La enfermedad parecía haber abandonado el cuerpo de Elena en ese momento. Se enderezó con una fuerza maternal primitiva, moviéndose instintivamente para interponerse entre su hijo y el hombre que ahora reconocía no como su jefe, sino como el fantasma de su pasado. Su mirada, antes sumisa y profesional, ahora ardía con una intensidad protectora que desafiaba todo el poder de Omnicorp. ¿Qué significa esto, Elena? La voz de Alejandro salió como un graznido estrangulado, carente de toda su autoridad habitual, mientras señalaba al niño con una mano temblorosa. El niño, cuyo nombre Alejandro aún desconocía, observaba la escena con una inteligencia aguda en esos ojos esmeralda, comprendiendo intuitivamente que estaba presenciando un momento que cambiaría su vida para siempre. Elena no gritó, ni lloró, ni mostró la histeria que Alejandro, enmiéndose su machismo arraigado, podría haber esperado. En cambio, habló con una calma gélida y cortante, cada palabra pesada como una sentencia judicial. Esto significa, señor Vargas, que la realidad que usted decidió ignorar ha seguido existiendo sin su permiso. Este es Mateo, y tiene 10 años. Haga usted las cuentas si es que su cerebro financiero puede procesar algo que no sean dólares y acciones. Su tono era una mezcla de desafío y una dignidad inmensa que hacía que el lujoso traje de Alejandro pareciera un disfraz ridículo. Alejandro intentó balbucear una defensa, mencionando su carrera, el momento inoportuno, excusas que sonaban vacías y patéticas incluso para sus propios oídos en esa pequeña habitación. Elena lo interrumpió implacablemente. Usted construyó un imperio basado en conexiones globales, Alejandro, pero tuvo el coraje de cortar la conexión humana más fundamental con un cheque de $5,000 y una nota cobarde. La verdadera medida de una persona no es lo que posee, sino lo que construye y a quién protege. Y usted no construyó nada aquí, solo dejó un vacío que yo tuve que llenar. Mateo observaba al gigante de hombre encogerse bajo las palabras de su madre. Siempre había sabido que su padre era un hombre importante, que estaba muy ocupado. La mentira piadosa que Elena había mantenido para protegerlo del rechazo, pero ahora veía la verdad desnuda. Su padre era un hombre asustado y pequeño disfrazado de gigante. La decepción en los ojos del niño fue para Alejandro más devastadora que cualquier pérdida en la bolsa de valores. No olvides demostrar tu apoyo a esta historia dándole un like y suscribiéndote a nuestro canal. Tu interacción es fundamental para que podamos seguir trayéndote relatos emocionantes y llenos de giros que te mantendrán al borde de tu asiento. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Alejandro sintió cómo su mundo se desmoronaba. La fusión de 500 millones, los inversores japoneses, su reputación de hombre de hierro, todo
parecía irrelevante frente a la realidad de ese niño que llevaba su sangre y sus ojos, y que había crecido en la pobreza mientras él coleccionaba coches deportivos que apenas conducía. La vergüenza, una emoción que no había experimentado en décadas, lo inundó como una marea ácida, quemando su garganta y nublando su visión. Elena continuó, implacable, describiendo la década que él se había perdido. Las fiebres nocturnas que ella había atendido sola, los primeros pasos que él nunca vio, las celebraciones de cumpleaños con pasteles caseros en lugar de fiestas extravagantes, y cómo Mateo había aprendido a ser un hombre bueno y compasivo, observando la lucha diaria de su madre y la solidaridad de sus vecinos pobres, valores que Alejandro desconocía por completo. Él es rico de una manera que usted nunca entenderá, Alejandro. Tiene integridad, tiene empatía y sabe lo que es ser amado incondicionalmente. ¿Qué tiene usted, aparte de cuentas bancarias llenas y un ático vacío? En un acto, reflejo de su vida anterior, Alejandro metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó su chequera y un bolígrafo de oro. Fue un gesto automático, su única forma conocida de solucionar problemas o aliviar la culpa. ¿Cuánto necesitas? Para su educación, para una casa mejor. Puedo arreglar esto, Elena, tengo los recursos, ofreció, su voz temblando con una desesperación patética. La mirada de Elena se endureció hasta convertirse en diamante. Con un movimiento lento y deliberado, tomó la chequera de las manos de Alejandro y la dejó caer al suelo sin mirarla. El dinero es fácil, Alejandro. Es lo único que tienes de sobra. Pero el tiempo, la presencia, el amor, esas son cosas caras. Y me temo que, con toda tu fortuna, no puedes permitirte el lujo de comprarnos ahora. No queremos tu dinero manchado de culpa. La humillación fue total. Alejandro Vargas, el titán de la industria, había sido reducido a la nada en un apartamento de 40 metros cuadrados por la mujer que le traía el café cada mañana. Elena señaló la puerta con una autoridad que él nunca podría replicar. Váyase, señor Vargas. Usted es un extraño aquí. Vuelva a su torre de cristal y déjenos en paz con nuestra insignificante vida. Alejandro salió del apartamento como un sonámbulo, bajando las escaleras con una pesadez en el alma que sus piernas apenas podían soportar. El trayecto de regreso a su coche fue una tortura. Ya no veía el barrio de San Judas con desdén, sino con una profunda envidia. Veía a las familias interactuando en las calles, compartiendo poco pero teniéndose el uno al otro, y se dio cuenta de que él era el verdadero indigente emocional en esa ecuación. Al día siguiente, la fusión de Omnicorp se completó con éxito, añadiendo ceros a la fortuna de Alejandro y portadas en las revistas de negocios. Pero la victoria tenía sabor a ceniza en su boca. Sentado solo en su inmenso ático esa noche, mirando las luces de la ciudad que se extendían como un mar de indiferencia, solo, podía ver los ojos esmeralda de Mateo reflejados en el cristal de su ventana panorámica. Su reflejo le devolvía la imagen de un rey solitario en un trono de hielo, un hombre que había ganado el mundo, pero había perdido su propia humanidad en el proceso. La crisis existencial que siguió fue brutal y necesaria. Alejandro se dio cuenta de que Elena tenía razón. No había construido nada real. Sus empresas eran castillos de naipes financieros, impresionantes pero vacíos de significado humano. La imagen de Mateo y la fuerza de Elena lo perseguían en cada reunión de directorio, en cada decisión fría que tomaba, recordándole la hipocresía de su existencia. El primer paso hacia el cambio fue pequeño, pero significativo. No despidió a Elena por su insubordinación o por guardar el secreto. En cambio, promovió su traslado a un departamento con mejor salario y horarios más flexibles, asegurándose anónimamente de que su estabilidad financiera estuviera garantizada, no como un soborno, sino como
un acto básico de justicia. Pero sabía que eso era la parte fácil. El dinero siempre lo era. El verdadero desafío, la verdadera montaña que tenía que escalar, era la redención humana. Estamos llegando al final de esta intensa historia. Si te ha conmovido el viaje de Alejandro y la fuerza de Elena, por favor, deja un like y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo es vital para que sigamos compartiendo historias que exploran la complejidad de las relaciones humanas y el poder de la redención. Semanas después, un coche diferente, un sedán modesto y funcional, se detuvo frente al edificio de Elena en San Judas. Alejandro bajó, sin su traje de diseñador, vistiendo unos jeans y una camisa sencilla, sintiéndose más expuesto y vulnerable que nunca en su vida. Subió las escaleras con el corazón palpitante, no con arrogancia, sino con el miedo genuino de un hombre que sabe que no merece una segunda oportunidad, pero que está desesperado por pedirla. Elena abrió la puerta, ya recuperada, y su expresión fue de cautela, no de bienvenida. Alejandro no traía regalos caros, ni cheques, ni promesas grandilocuentes. Solo traía su presencia y una verdad dolorosa. No vengo a comprar nada, Elena. Vengo a pedir permiso para intentar conocer a la persona que debí haber conocido hace 10 años. Si me lo permites, quiero empezar desde cero, no como CEO, sino como un hombre que quiere aprender a ser padre. El escepticismo de Elena era palpable, una muralla construida con años de decepción. Tus palabras son bonitas, Alejandro, pero tu historial es terrible. No quiero tu dinero para Mateo. Quiero saber si eres capaz de ser consistente, de estar presente cuando no hay cámaras ni beneficios, de ser humano cuando es difícil. Esa es la única moneda que aceptamos aquí. Le dio permiso para una visita corta bajo su estricta supervisión, una prueba de fuego para sus intenciones. El primer encuentro entre Alejandro y Mateo fue dolorosamente incómodo. El gran CEO no sabía cómo hablar con un niño de 10 años. Sus habilidades de negociación y liderazgo eran inútiles frente a la mirada directa y curiosa de su hijo. Mateo era inteligente, reservado y observador. Una mezcla fascinante de la agudeza de Alejandro y la sensibilidad de Elena. No estaba impresionado por quién era Alejandro en el mundo exterior. Solo quería saber quién era él en esa sala de estar. La redención de Alejandro no fue un evento único, sino un proceso lento y arduo de deconstrucción y reconstrucción. Aprendió que la confianza no se gana con regalos caros, sino apareciendo a tiempo para un partido de fútbol en un campo polvoriento, dejando una reunión importante a medias para ayudar con una tarea de matemáticas complicada y escuchando de verdad las preocupaciones de un niño sobre el mundo. Aprendió a valorar el tiempo compartido por encima del tiempo facturable. Esta transformación interna comenzó a filtrarse inevitablemente en su vida profesional. Alejandro empezó a ver a sus empleados no como recursos, sino como personas con familias, con luchas similares a las de Elena. Implementó políticas en Omnicorp que priorizaban el bienestar de los trabajadores sobre las ganancias marginales. Decisiones que enfurecieron a los accionistas, pero que le dieron una sensación de propósito que nunca había conocido. Su éxito comenzó a medirse por el impacto positivo en la vida de los demás, no solo por el valor de las acciones. Un momento crucial llegó una tarde, meses después, mientras ayudaba a Mateo a construir un modelo del sistema solar para la escuela. Alejandro se dio cuenta de que Mateo era brillante, con una mente analítica heredada, pero templada por la bondad y la ética que Elena le había inculcado. Sintió un orgullo que ninguna adquisición corporativa le había dado jamás. Un orgullo basado en la conexión, no en la posesión. Años más tarde, la imagen de Alejandro Vargas había cambiado radicalmente, tanto en las revistas de negocios como en el espejo. No era el hombre más rico del país,
pero era un hombre presente en la graduación de secundaria de su hijo Mateo, de pie junto a Helena, con quien había construido una relación de respeto mutuo y amistad profunda. Una familia no tradicional, forjada en el fuego del error y la redención. Alejandro había aprendido la lección más difícil y valiosa de su vida. La verdadera medida de un hombre no es la altura de los rascacielos que construye, sino la solidez de los puentes que tiende hacia los demás, especialmente hacia aquellos a quienes ha fallado. Había descubierto que la dignidad humana y el amor genuino eran las únicas inversiones que ofrecían retornos eternos. La historia termina con una imagen memorable. Alejandro y Mateo, ya un joven adulto con los mismos ojos esmeralda, parados en el balcón del antiguo ático de Alejandro. Pero esta vez no miraban la ciudad hacia abajo con arrogancia, sino que la observaban como parte de ella, conectados a su vibrante y compleja humanidad. Los ojos verdes de ambos reflejaban las luces de la ciudad, no como un espejo frío, sino como una ventana a un futuro compartido, construido sobre la verdad, el perdón y la presencia inquebrantable. El hombre que huyó en el pasado había muerto finalmente, dejando espacio para el Padre y el ser humano que siempre debió haber sido.